Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No es solo la fe lo que hace la diferencia, es solo la fe en Cristo. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hoy damos inicio a una nueva serie titulada Hombre de Dios y compartiremos el primer tema de la serie, Noé, el hombre que sobrevivió a la destrucción. Tú nos creaste con un propósito. Noé, el hombre que sobrevivió a la destrucción, es el primer tema de esta serie. Y para responder a este tema está con nosotros William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito sede Girón. Buenos días, Pastor William. Muy buenos días, Oscar, y muy buenos días a toda nuestra querida y amable audiencia. Bueno, es una bendición poder estar nuevamente en este espacio y esperamos que sigamos creciendo en nuestra fe con esta nueva serie. Para tu gloria manifestar. Apreciado oyente, usted puede volver a escuchar el tema de hoy y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal en YouTube. Usted escribe en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito y allí podrá encontrar los diversos temas y series que hemos emitido a través de este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y también lo puede compartir con otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor William, ¿cuál es el objetivo, el propósito de esta nueva serie Hombre de Dios? El objetivo, Oscar, es estudiar la vida de ciertos hombres que de una u otra forma hallaron gracia delante de Dios, que fueron utilizados por el Señor para labores específicas. Bueno, revisar también lo que tuvieron que vivir y sufrir como insultos, persecuciones, incluso hasta la misma muerte en el desarrollo de su ministerio. Y bueno, que esto nos sirva como ejemplo en nuestro caminar con Cristo. Es decir, pastor, que la vida de estos hombres nos ayudarán a crecer en la fe. Claro, Oscar, a través de la vida de estos hombres aprenderemos a valorar lo que ellos hicieron para Dios, ¿sí? La forma en cómo Dios los protegió, la forma en cómo Dios les proveyó. Bueno, entenderemos también que muchos de ellos, aunque no vieron cumplida a totalidad las promesas del Señor, aún así todo lo que ellos hicieron lo hicieron para agradar a Dios. ¿Qué libro de la Biblia nos hace una reseña de estos hombres? La carta a los Hebreos. Esta carta habla acerca de algunos de estos hombres, su fe, su sufrimiento, su espera en el Señor, su confianza en Dios. Y algo bien interesante que nos muestra esta carta de los Hebreos, es notar que estos personajes nunca buscaron lo terrenal, sino lo celestial. Mire, y aunque ellos no lo vieron, lo que tanto anhelaban, esa recompensa que tanto esperaban, de una u otra manera Dios les recompensó. Entonces, por favor, Oscar, me ayuda a leer la parte de Hebreos, que está en Hebreos 11, del 32 al 39. Bueno, dice así: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, para hablar de Barak, para hablar de Sansón, de Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron la boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon de filo de la espada. Sacaron fuerza de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y de azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá
cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. El mundo no merecía gente así, dice el texto. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Pastor William, ¿quién es el primer hombre que vamos a estudiar en esta serie? Noé. Ese es el primer hombre que vamos a estudiar en la fe. Entonces vamos a tratar de hacer este estudio de manera cronológica. A medida que van transcurriendo los años van apareciendo hombres en la Biblia, entonces sí lo vamos a estudiar. Noé es de los primeros hombres que, tenemos en la Biblia teniendo comunión y tracto directo con Dios. Un hombre que tuvo que ver con una sociedad que se degradó al punto de ser exterminada a causa de su pecado. Mire, pero en medio de tanta maldad y corrupción, Dios encontró un hombre con el cual levantaría una nueva generación. ¿Qué de especial podemos notar en Noé? Bueno, no sé si ha escuchado el dicho que dicen por ahí, cada hijo trae su pan debajo del brazo. Sí, es muy popular en nuestro contexto. Muy bien, pues bien, dice de Noé que desde su nacimiento él tenía un propósito definido y la Biblia nos lo muestra. Génesis 5:28 dice: Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Le dio ese nombre porque dijo: este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Pastor, ¿podríamos destacar algunos datos de este hombre, de Noé? Claro, mire, Noé, usted sabe que los nombres en el hebreo y los nombres en la antigüedad tenían un significado. El nombre de Noé significa descanso. Como lo leímos anteriormente en el versículo que leí anterior, su padre fue Lamec. Noé tuvo 3 hijos, los cuales se llamaron Sem, Cam, Jafet. Este hombre vivió 950 años y fue el único junto a su familia que sobrevivió al diluvio. Noé, de cierta manera, es una representación de Cristo para su época. Mire, Noé fue el salvador para su familia. Fue un hombre que predicó la justicia. Fue un hombre que construyó el arca para la salvación de 8 personas. A ese se debe su nombre. Noé. Trajo descanso a la tierra. Descanso, sí, señor. ¿Cómo eran más exactamente los tiempos en que vivió Noé? ¿Cómo era esa sociedad? Los tiempos en que vivió Noé no son nada distintos a los nuestros, ¿no? Eran tiempos donde abundaba la maldad, el desenfreno, eran tiempos donde la gente no buscaba para nada agradar a Dios. Bueno, y es en medio de esa sociedad donde se levanta este justo hombre de Dios, que hace referencia a esa clase de hombres que se comprometen con el Señor. Esa es la clase de hombres que también Dios está buscando en nuestra época, ¿no? Por lo menos Génesis capítulo 6 del 11 al 13 dice lo siguiente: pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ellos, a causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. ¿Qué clase de hombre fue Noé? Bueno, miremos lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Pedro dice en segunda de Pedro 2:5, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Noé fue un hombre justo al cual Dios aprobó, un hombre que vivía lo que predicaba, ¿sí? O sea, era un hombre de ejemplo. Por eso Dios lo guardó a él y a su familia de la destrucción. Mire, hombres como Noé, llenos de justicia y de amor, ¿cierto? Hombres que prediquen la justicia, son los que necesitamos en esta época de tanta corrupción e injusticia, ¿no? Pastor, ¿qué cualidades hicieron que Noé fuera, digamos, escogido por Dios para esa misión?
Bueno, creo que podemos notar 4 cualidades que distinguen a este hombre, aunque lógicamente habrán muchas más, ¿no? Pero de manera que lo primero que yo quiero hacer notar en este hombre fue que fue un hombre aprobado por Dios. Génesis capítulo 6 del 8 al 9 dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Bueno, pastor, ya que usted resalta que la primera cualidad que habla el Génesis de Noé es que fue un hombre aprobado por Dios, pues aquí sería bueno que nos ampliara qué es ser aprobado por Dios. Ser aprobado por Dios es que Dios aprueba mi conducta, Dios aprueba mi forma de actuar, mi forma de pensar. Así que el hombre que realiza todo de manera que Dios se agrade de ello, ¿sí?, contará con su aprobación. Mire, ser aprobado por Dios es hacer toda la voluntad de Dios. Noé fue un hombre de fe y eso hizo que Dios lo aprobara. Noé hacía todo de tal manera que Dios vio en él un hombre digno de su agrado. Y en medio de una sociedad completamente desenfrenada hacia el pecado, Noé vivía de una manera santa y esto le llevó a contar con el favor de Dios. Podríamos decir que si una persona quiere contar con la aprobación de Dios, tiene que revisar su estilo de vida. Claro que sí. Bueno, aunque no seamos perfectos, creo sin lugar a dudas que sí podemos llegar a vivir en santidad, como muestra la Biblia el ejemplo de este hombre, Noé. Ahora, si nuestro estilo de vida es ese estilo de vida que no agrada a Dios, pues necesitamos de Cristo Jesús, porque solo por medio de Jesús es que podemos acercarnos a Dios y bueno, vivir la clase de vida que Dios desea para nuestra aprobación. Y bueno, y aquí quiero también dejar algo bien en claro, Oscar. El hombre es aprobado por Dios solo si éste rinde su vida a Jesús. Mira, alguien puede tener una vida tal vez buena y moralmente correcta, pero necesita de Jesús para ser aprobado por Dios. Muy bien, pastor, ¿qué otras características nos narra la Biblia en cuanto a este hombre aprobado por Dios? El texto dice que Noé fue justo y honrado entre su gente y que anduvo fielmente con Dios. Entonces Noé fue un hombre de fe, o sea que vivía de una manera justa y sincera, queriendo siempre hacer la voluntad de Dios. Y durante su generación fue un ejemplo para todos los que vivían a su alrededor, bueno, y los que tenían cercanía con él. Así que nuestra vida debe ser una vida que llegue a influenciar de manera positiva a todos los que nos rodean, como lo fue la vida de Noé. Entonces aquí hay una pregunta: ¿soy influencia positiva o negativa para los que están a mi alrededor? O por el contrario, me he dejado influenciar por la maldad. Y más diciendo si somos cristianos, ¿no? Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. También usted nos puede ver y escuchar a través de el Facebook en vivo de Radio Primavera. Hoy estamos con la nueva serie Hombre de Dios y estamos viendo el primer hombre de Dios, que es Noé. Pastor William, la primera cualidad de este hombre de Dios, Noé, es que fue aprobado por Dios. ¿Cuál es la segunda cualidad que podemos observar en la vida de Noé? Bueno, otra cualidad es que este hombre tenía comunión con Dios. Génesis 16:13 dice lo siguiente: le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Lo que podemos notar en este versículo es a un hombre con el cual Dios hablaba. Mire, era tal la comunión de este hombre con Dios que Dios le reveló las cosas que iba a realizar y la razón por las cuales las haría, sin que Dios tuviera, necesidad de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la clase de hombre que era Noé, que era justo y recto, hacía que Dios, pusiese su confianza de una manera u otra en él. ¿Qué significa más explícitamente que Noé tenía comunión con Dios? Al decir que Noé tenía comunión con Dios, podemos decir que Noé tenía todo en común con Dios. O sea, pensaba según los preceptos de Dios, actuaba de la manera que Dios deseaba que actuara, no iba en contra de la dirección de Dios. ¿Qué implica para un cristiano hoy llegar a tener comunión con Dios? Para un cristiano llegar a tener comunión implica que
4 cosas por lo menos, o 3 cosas. Conocer a Dios, o sea, saber con quién es que se está relacionando, ¿sí? Número 2, vivir en santidad, es decir, vivir alejado del pecado porque Dios es santo. Y número 3, vivir en justicia, o sea, actuar como dice la Biblia que actuemos, que son las palabras de Dios. Así que estos 3 aspectos creería yo que llevarán al hombre a tener comunión con Dios, conocerlo, vivir en santidad y vivir en justicia. Aquí surge una inquietud, Pastor William. ¿Por qué Dios no tenía comunión con ningún otro hombre en la generación de Noé? Porque ninguno se comportaba a la manera de Dios. Es más, lo desconocían como Dios. Quien quiera tener comunión con Dios debe tener en cuenta lo siguiente. Mire lo que dice Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Para llegar a la comunión con Dios tenemos que llegar a reconocerlo en todo, no en algunos, en todos nuestros caminos. Tener comunión con Dios es acercarnos más a Él y alejarnos del mundo. Aunque Noé vivía en una sociedad corrupta, no actuaba como esa sociedad, actuaba como Dios lo decía y estaba con ellos, pero no era como ellos. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, hemos visto que Noé era un hombre aprobado por Dios, que Noé también era un hombre que tenía comunión con Dios. Pastor William, un tercer característica de Noé como hombre de Dios, ¿cuál sería? Que Noé obedecía a Dios en todo. Dice Génesis 6:22. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Esta cualidad, al igual que las otras, es muy diciente de este hombre. Entendiendo que estamos en circunstancias donde vemos que los hombres para nada son obedientes a Dios. La obediencia a Dios no es fácil, y menos cuando se hace en un cuadro lleno de ilógica como le está sucediendo a Noé. Dios se le ordena a Noé construir un arca en un desierto, un barco para el agua construido en la inmensidad de un desierto, un barco en lugar donde casi no llueve, llenarlo de animales específicos que tal vez no estaban en ese hábitat. Entonces, ¿cómo podemos notar la obediencia de Noé? El texto dice que Noé hizo según Dios le había mandado. Las mismas palabras registra el capítulo 7, es decir, que Noé no hizo como a él le parecía, no objetó las indicaciones de Dios en cuanto al arca y a los animales, y esto muestra una obediencia total a Dios. Pastor, sin lugar a dudas, creo que eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Claro que sí, Oscar. Mire, la advertencia era que Dios iba a causar un diluvio que acabaría con todo. Pero notemos que Noé no pide explicaciones a Dios, sencillamente él obedece. Es que hacer la voluntad de Dios y obedecer aun cuando se cree que es ilógico es lo que nosotros debemos hacer, y ese fue el pensamiento de Noé. Por el contrario, él no desobedeció a Dios, no lo refutó, sino que cada especificación como Dios le dijo que lo hiciera, así lo hizo él. O sea, Noé no cuestionó nunca a Dios. Jamás. Por esta orden tan extraña en medio de un sitio donde no existía el mar. Exactamente, como a nosotros, muy diferente a nosotros, ¿no? Que siempre andamos preguntando el por qué. Bueno, si es así, entonces, ¿qué implica obedecer a Dios? Implica fe, implica creer que lo que Dios dice es digno de hacer. La gran dificultad nuestra es que en ocasiones nuestra obediencia es parcial y en otras es hasta nula. ¿Qué aspecto entonces impiden que obedezcamos a Dios completamente? Bueno, la falta de fe, el pecado, el desconocimiento de Dios y su palabra, incluso nuestra razón. Bueno, pastor, hemos visto ya 3 cualidades de Noé. ¿Cuál sería una cuarta cualidad que notamos en este gran hombre de Dios? La cuarta cualidad que podemos notar es que Noé tenía una vida espiritual. Génesis capítulo 8, verso 20 dice: Luego Noé construyó un altar al Señor, y sobre ese altar ofreció como holocaustos animales puros y aves puras.
Mire, Noé es un hombre que rendía culto a Dios. La costumbre de los primeros hombres era ofrecer holocaustos a Dios. Se sacrificaban animales en honor a él y este sacrificio era grato para Dios. Y eso habla de la vida espiritual de este hombre. Pastor, ¿por qué la escritura o por la escritura veo que Dios se agrada del hombre que tenía esa clase de actos? Bueno, Noé en honor al Señor y a su grandeza ofrece un sacrificio en gratitud al Dios del cielo y sacrificio que Dios lo recibe igualmente con ese agrado. Es más, gracias a ese sacrificio, Dios bendice nuevamente la tierra que había sido maldita por causa del pecado. Génesis 8, 21, 22 dice lo siguiente: cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Y entonces aquí lo que puedo decir es que Dios bendice a los hombres cuando estos tienen en cuenta su vida espiritual. O sea, que más que el sacrificio de Noé fue la actitud de su corazón que Dios vio como un sacrificio grato. Exactamente, Noé amaba al Señor con todo su corazón. Nosotros no estamos llamados a ofrecer esta clase de sacrificios hoy. ¿Qué clase de sacrificios puede hacer el cristiano en honor y gratitud al Señor? Bueno, los sacrificios que el cristiano puede hacer son todos aquellos que, bueno, tienen relación con el mismo Señor y con los demás. Bueno, y aclaro que más allá de verlos como sacrificios, debemos verlos más bien es como honor, ¿cierto? En cuanto al Señor. Algunos de ellos que debe hacer la gente, bueno, la gente lo ve como sacrificio, pero realmente no debe ser así, sino por el corazón con el que tenemos para con Dios, ¿no? El congregarse. Esa es una obligación, más que un sacrificio a nosotros, pero eso agradará al Señor. Leer su palabra, ¿sí? Debe ser un deleite en nosotros coger la escritura todos los días. Postrarme a orar al Señor, ¿sí? Estar pendiente de nuestros hermanos en la fe, predicarle a los que no conocen del Señor, ayudar a los necesitados. Esas son acciones que van a salir de un corazón agradecido con Dios, de alguien que tiene vida espiritual con Dios. Digamos que esos son los sacrificios que agradan al Señor. Sacrificios gratos al Señor. Pastor, ¿cómo concluimos este programa? Bueno, yo quiero concluir con el siguiente versículo de Génesis 7:23. Dios borró de la faz de la tierra todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciados oyentes, si usted desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 315-7790-264. Ese es el número del Pastor William y también de la comunidad Vida con Propósito sede Girón. Lo repito, 315-7790-264. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.